En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Gracias, Jesús, por caminar a nuestro lado. Te pedimos perdón por las veces que, aun sabiendo que estás a nuestro lado, desesperamos ante las tormentas de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué alegría podernos encontrar nuevamente como familia para hacer esta oración a través de estas videopautas, las cuales vamos a orar con la cita de Mateo 8 del 23 al 27. Mateo 8 del 23 al 27. Y el título que le he dado a esta oración es: Jesús, sálvanos del miedo para poder anunciar el reino de Dios. Mi nombre, qué pena no les había dicho, mi nombre es Diana María Montoya Arango y hago parte de la comunidad de la zona norte de Medellín. Bueno, empezaba mi oración haciendo la composición del lugar, imaginando que me subí a un crucero, al cual le tengo bastante miedo porque me imagino tantos días sobre el mar. Entonces me da mucho susto. Pero hacía esta oración tratando de imaginar que realmente me estaba subiendo a ese crucero con Jesús a mi lado. Y me preguntaba si, sintiendo esa certeza de que Él está a mi lado, me subiría pues de verdad a ese crucero. Y nuestra vida es eso, es un gran barco donde nos subimos y vamos a vivir muchas aventuras, y donde el primer invitado a ese barco debe ser Jesús. Tomaba 2 puntos para meditar la oración de hoy. El primero, precisamente, es el miedo. Cuando los discípulos vienen desesperados a despertar a Jesús, es porque tienen miedo de morir. Ellos saben que Jesús puede salvarlos y puede detener esa tormenta, y por eso lo despiertan y les pide que lo salve. Y yo analizaba entonces cómo el miedo nos paraliza y nos impide hacer tantas cosas por nuestros hermanos. Veamos algunos ejemplos muy concretos que me llegaron en el momento de mi oración. No corregimos a nuestros hermanos frente a una situación por miedo a perder su amistad. Sucede en los jóvenes, aunque también puede suceder en los adultos, que por miedo a quedar mal frente a los demás, no defienden su fe y le siguen la corriente a su grupo de amigos, aun sabiendo que lo que están haciendo no está bien. Por miedo a que se burlen de nosotros, no defendemos nuestra fe y muchas veces inclusive no defendemos la existencia de Dios. Algunos proclamadores en la parroquia, de nuestra parroquia, nos dicen que no habían entrado al grupo por miedo a leer en público. Por miedo dejamos de ir a lugares que nos dicen que son peligrosos. Entonces no subimos a hacer una misión, no subimos a evangelizar o a hacer una obra de caridad. Y esto me recordaba que en alguna ocasión una señora me contó que le habían pedido el favor de cuidar una enfermita en la noche para darle descanso pues a la hija que la estaba cuidando. Y la señora dijo que sí, pero resulta que se encontró con otra señora del barrio que le dijo que en esa casa, en esa misma habitación, había muerto otro enfermito, que allá se escuchaban ruidos, que allá espantaban. Entonces esta señora, de miedo a esos espantos, de miedo a eso, entonces sacó pretextos
y no fue a cuidar a la enfermita. Entonces miramos cómo el miedo nos paraliza y no nos permite hacer muchas cosas buenas por nuestros hermanos. Preferimos quedarnos en ese sitio donde nos sentimos tan seguros. Como seres humanos es tener fe, como seres humanos es normal tener miedo, ¿cierto? Es normal. Pero como cristianos, creyentes, como personas de fe, nosotros debemos creer en Jesús, ir corriendo hacia Él como los discípulos y decirle: Jesús, sálvanos del miedo y danos el valor, la fortaleza que necesitamos para poder ir a todas esas partes donde muchos nos necesitan. Entonces, esa es la primera invitación que quiero hacer en la oración de hoy. Que le pidamos, que pensemos en esos miedos que manejan nuestra vida. ¿Cuáles son los miedos que a mí no me permiten lanzarme más en los grupos, comprometerme más? ¿Cuáles son esos miedos que yo tengo en mi familia, en mi comunidad, que no me permiten lanzarme a eso que yo siento, a eso que yo quiero para ayudar a los demás, para ir a cumplir esa misión de ayudarle al Señor en el anuncio de su reino? Y pedirle obviamente al Señor que nos dé esa fuerza y que nos dé ese valor que necesitamos para poder enfrentar esos miedos. Y el segundo punto que tomaba era precisamente cómo contrarrestar ese miedo. Imaginemos una tormenta a pleno día, ¿sí? Una tormenta donde el sol el día de un momento a otro se pone oscuro, las nubes lo tapan y cae un torrencial de agua y ya no vemos el sol, ¿cierto? Cuando escampa, volvemos a ver el sol. O sea, el sol nunca se fue, el sol siempre estuvo ahí, solo que esas nubes y ese torrencial de agua no nos permitía ver el sol. Igual pasa con Jesús en nuestra vida. Cuando llegan esas tormentas, cuando llegan esos aguaceros que nos empapan de tristeza, de miedo, de dolor, no podemos ver a Jesús, pero Él nunca se va, Él está ahí a nuestro lado. Entonces vamos hoy a pedirle al Señor que nos ayude para que ante esas situaciones de dolor, porque como hemos dicho siempre, el hecho de nosotros estar con Jesús no nos va a librar de que nos pasen cosas tristes, porque es que el dolor y la tristeza hacen parte de nuestra vida. Pero lo que sí tenemos que tener plena certeza es que en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de esa tormenta, tenemos que pedirle al Señor que esté con nosotros, que lo sintamos, que sintamos su fuerza, que sintamos su protección. Entonces, esa es la segunda parte que los invito en esta oración, a pensar cuáles son esas tormentas que en este momento están nublando mi vista y están impidiendo que de pronto yo no esté sintiendo a Jesús a mi lado. Jesús es esa roca, esa fuerza en la que nosotros, así como los apóstoles fueron y lo despertaron y le dijeron: Jesús, sálvanos, así nosotros también con esa certeza de que Él nos va a salvar, de que Él nos va a escuchar, vamos hacia Él. Que Él no nos tenga que decir: cobardes, qué poca fe tienen. No, que nosotros en medio de esas dificultades lo busquemos y sepamos siempre que Él está ahí a nuestro lado. Y que nuestra Madrecita María, que también nos acompañe en todo momento, así como acompañó a Jesús, nos ayude también en estas tormentas que a veces vivimos. Que tengan una bendecida oración y una excelente jornada.